Bienvenidos a otra nueva emisión de Hablemos de Diabetes. Con frecuencia algunos pacientes nos visitan debido a que tienen algunas infecciones, por ejemplo en los pies, o algunas infecciones por hongos en las vías urinarias. El día de hoy vamos a ver si realmente el paciente con diabetes tiene mayor riesgo de infecciones, y para esto tendremos la presencia de un médico infectólogo. Pero vamos a ver quién es nuestro invitado del día de hoy. Dr. Éric Ochoa Hein, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Médicas, especialista en Infectología y Medicina Interna. Actualmente, médico especialista de Infectología, adscrito a la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de Atención Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchísimas gracias, Eric, por aceptar la invitación y bienvenido a las instalaciones de Metaboli. Gracias, Daniel. Muy bien, y la pregunta es, ¿realmente el paciente con diabetes tiene mayor riesgo de infecciones? Así es, Daniel. Ya se han hecho diversos estudios en diferentes partes del mundo que han mostrado que el paciente con diabetes sí tiene mayor riesgo a padecer infecciones comparado con otras personas que no tienen esta enfermedad. Y se presentan en diferentes partes del cuerpo y son mucho más frecuentes e incluso agresivas cuando el paciente diabético no está con un buen control de su azúcar en la sangre. Entonces esto sí está definitivamente conocido. Ok. Y bueno, ya mencionabas un poquito esta parte de la glucosa, pero ¿cuáles son la razón o las razones por lo cual hay este mayor riesgo de infecciones? Bien, se sabe que el azúcar lleva a cambios en los vasos sanguíneos que impide que exista una adecuada respuesta de defensa ante diferentes tipos de infecciones. Y dado que la sangre está presente en todo el cuerpo, el riesgo de infecciones se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. En particular, las células que permiten defenderse contra los diferentes invasores, los microorganismos, tienen dificultad para llegar a los diferentes tejidos y lugares donde está la infección. Y este defecto es mucho más grande cuanto mayor es el nivel de azúcar en la sangre. Entonces sí es bien conocido que el azúcar en la sangre, entre más elevado, lleva a que la respuesta sea menor, y esto es lo que predispone a los diabéticos a las diferentes infecciones. Ok, ¿y qué organismos son los que más frecuentemente atacan al paciente con diabetes? Es decir, ¿son los mismos que atacan a la población general o hay más o son diferentes? Claro, en este sentido sí es importante aclarar que hay diferentes tipos de microorganismos, los hay desde bacterias, virus, parásitos y hongos, y en general el paciente diabético sí es susceptible a las mismas infecciones que aquejan a otras personas que no tienen esta enfermedad. Sin embargo, sí existen algunas bacterias y virus que son más frecuentes en los pacientes con diabetes, y en particular sí me gustaría mencionar dos ejemplos muy importantes que tienen que ver con infecciones de las vías respiratorias. Uno de ellos es el virus de influenza, que bueno, dicho sea de paso, estamos justamente en la temporada más fuerte en México, y por otro lado está el neumococo, que es una bacteria que causa infecciones de los pulmones, también lo puede hacer en los senos paranasales, una condición que se llama sinusitis, y se ha visto que estos dos tipos de microorganismos sí son más frecuentes en diabéticos y sí tienen un comportamiento más agresivo. Entonces, además de que el paciente diabético es susceptible a las mismas infecciones que cualquier otra persona, en particular estos dos, neumococo e influenza, sí son más frecuentes en el paciente con diabetes. Ok, y hablabas también de un poquito de hongos y parásitos. ¿Cuáles son estos más frecuentes en el paciente que tiene diabetes? En particular para el caso de hongos, es una condición ciertamente rara, se llama mucormicosis. La mucormicosis es una infección ocasionada por ciertos tipos de hongos que al ser inhalados mediante la respiración pueden ocasionar infección justamente de los senos paranasales, causando también sinusitis, pero en particular esa infección puede también causar infección en la nariz y llegar incluso al cerebro. Hay veces en que estas infecciones son tan agresivas que ocasionan la muerte del paciente con diabetes. En casos raros puede llegar a ocasionar infecciones en los pulmones, aunque no es lo más frecuente en pacientes diabéticos. Repito, es una infección muy poco frecuente, pero cuando ocurre, especialmente en pacientes muy mal controlados, sí es bastante agresivo e incluso mortal. Y una infección que no ha logrado ser erradicada
en México y en muchas partes del mundo, pues sigue siendo la tuberculosis, ¿no? Que es un problema todavía de salud pública importante. Y existe también una relación entre el descontrol de la glucosa en el paciente con diabetes y el riesgo de tuberculosis. Así es, Daniel, y qué bueno que lo mencionas. Sí está bien caracterizado también que la tuberculosis pulmonar especialmente es de frecuencia mucho mayor en personas con diabetes. Puede suceder en cualquier persona, sin embargo, el paciente diabético también es susceptible, especialmente cuando tiene enfermedad de los riñones. Okay. ¿Qué otros órganos se suelen afectar por infecciones en el paciente que tiene diabetes? Bien, en realidad esto tiene que ver con la capacidad de ciertos microorganismos de diseminarse en diferentes partes del cuerpo. Ya mencionabas, iniciando la plática, que en particular son muy susceptibles los pacientes diabéticos a infecciones de la piel. Entonces vemos esto con mucha frecuencia en el paciente diabético comparado al paciente que no tiene esta enfermedad. Y también otra que vemos con cierta frecuencia son las infecciones respiratorias. Perdón, ¿qué tipo de infecciones de piel específicamente es lo que más les da al paciente que tiene diabetes? Muy frecuentemente para el paciente que está mal controlado, una condición que se llama pie diabético, que en general lo que traduce es infección de la piel y de los tejidos que están por debajo, que incluye grasa, músculo y que incluso puede llegar hasta el hueso. Se suele presentar en personas que tienen mal control y que han perdido la hidratación normal de la piel o que no tiene la sensibilidad normal que les permite defenderse ante el dolor o ante alguna infección incipiente, y es por esto que ellos también suelen tener esto con más frecuencia. Claro, y es interesante esto que habla sobre el pie diabético, porque la presencia del pie diabético tiene mucho que ver con el control del paciente. Y hay datos en algunos países desarrollados donde prácticamente el pie diabético se ha logrado erradicar como un problema de salud pública, como una infección. Y pues desafortunadamente en nuestro país sigue siendo un grave problema. Digo, en el hospital donde trabajamos vemos muy frecuentemente este tipo de problemas, y lo que es importante de dejar como mensaje es que este problema puede ser totalmente prevenido si el paciente se controla de una forma adecuada tempranamente, ¿no? De acuerdo contigo, Daniel, porque de hecho este tipo de infecciones es muy infrecuente en personas que no tienen diabetes. El paciente diabético que está bien controlado es muy raro que se presente infecciones en los pies. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Es importante lograr el control. Es la medida más importante de prevención para este tipo de infecciones. Claro. Muchos pacientes nos vienen a visitar al consultorio. Muchas veces dejan de venir por meses, incluso años, y regresan debido a la presencia de infecciones genitales, ¿no? Ya sea porque las mujeres notan alguna secreción blanquecina, comezón en el área genital, o los hombres también tienen alguna secreción blanquecina en la región del glande. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a estos pacientes y de qué se trata esto? Bien, tiene que ver con dos condiciones fundamentales. Por un lado, el mal control de la glucosa en la sangre o del azúcar en la sangre hace que no haya una buena respuesta contra estos hongos que, dicho sea de paso, normalmente están presentes en nuestra piel y en nuestras mucosas. El hecho de que el paciente diabético tenga este tipo de infecciones quiere decir que no tolera ni siquiera su propia flora. Indica muchas veces esta gravedad. Y en segundo lugar, saber que si estos pacientes diabéticos utilizan antibióticos de forma inapropiada, esto también predispone a que puedan presentar este tipo de infecciones. Entonces, indispensable que no se estén automedicando. En efecto, ¿no? Que es un problema que todavía tenemos con mucha frecuencia en nuestro país. Exacto. Y otra, es frecuentemente que los pacientes muchas veces vengan a la consulta debido a que se hacen algún examen de orina, por ejemplo, es un examen general de orina, y notan muchas bacterias, ¿no? Entonces, muchas veces existe la controversia entre si tenemos que tratar o no tratar este problema. ¿Qué opinión tienes al respecto? En efecto, los pacientes con diabetes tienden a presentar bacterias en su orina con mucha frecuencia. Se ha notado que esto no amerita tratamiento a menos que el paciente tenga molestias que indiquen infección en las vías urinarias. Hay diversos
diversas molestias, pero las más frecuentes de ellas son dolor al orinar, presencia o la sensación de que no han acabado de vaciar la vejiga después de haber orinado, dolor en el bajo vientre. Cuando se presentan estas molestias, indica infección. Si no existen estas molestias, el paciente diabético frecuentemente tendrá bacterias, pero este no será motivo para tratarlo. Y muchas veces justamente el mal uso de antibióticos tiene que ver con esta inhabilidad para distinguir entre la presencia de una infección urinaria, que es cuando existen estas molestias, a diferencia de la colonización por bacterias, que es algo muy frecuente en el paciente diabético y que no se trata con antibióticos. Esto es muy interesante porque, por lo menos con frecuencia, yo veo pacientes que muchas veces ya han tenido dos o tres esquemas antibióticos diferentes, ¿no? Y vienen conmigo justo porque persisten con estas bacterias en orina. Y muchas veces han tenido esquemas antibióticos así, con antibióticos muy potentes, o sea, cosas que van con ceftriaxona, que han inyectado a veces hasta ertapenem, ¿no? Cosas realmente bastante fuertes. Y pues es interesante esto que nos estás mencionando, que debe de tratarse en caso solamente de que el paciente tenga síntomas, ¿no? Así es, el mensaje importante es que cada que un paciente diabético tenga molestias sea valorado por un médico y que se indiquen los estudios apropiados y que se trate solamente en caso de ser necesario, nunca la automedicación. Muy bien, pues agradecemos mucho tu asistencia y tus conocimientos, que el compartir todos tus conocimientos. ¿Qué mensajes claves dejarías al paciente que tiene diabetes respecto al riesgo de infecciones? Bien. Sí es importante hacer notar que el paciente diabético tiene mayor riesgo de infección en general. Sin embargo, este riesgo se vuelve mucho mayor cuando no está con adecuado control de su enfermedad. Entonces sí invitaría yo a todos los pacientes diabéticos que se acerquen con su especialista para que logren el control de su azúcar en la sangre, que es el punto más importante para evitar infecciones. Y si acaso presentar algún tipo de molestia, es importante que consulte oportunamente a su médico para que pueda atenderse la infección que presenta. Pues muchísimas gracias. Y un punto importantísimo que mencionaste y fue respecto a que estamos en la época de vacunación, y me gustaría entonces en ese sentido que hiciéramos otro programa para hablar sobre las vacunas específicas en el paciente que tiene diabetes. Por supuesto, ¿sí? Daniel, con todo gusto, y es muy importante hablar de ello. Nos esperamos el próximo lunes.